Más suspenden la venta de dólares para compra de inmuebles con crédito hipotecario, dice el diario La Nación. Pancho, ¿de qué se trata? Esto es una comunicación que acaba de sacar el Banco Central, la 7895, en la que aclara que queda suspendido el acceso al mercado de cambios para la compra de divisas destinadas a la adquisición de inmuebles con crédito hipotecario, que en la Argentina es casi simbólica, podríamos decir, porque está en niveles bajos históricos, pero había algunas líneas en el hipotecario, en el Banco Provincia. Esto muestra también no hay más. que no queda nada. O sea, ni rascar la olla. Nada. Suspendemos lo que casi no existe y lo casi inexistente, olvídate. Esteban Lafuente es nuestro compañero de Economía del diario La Nación, va a ayudarnos con Pancho a entender de qué se trata. Esteban, buen día, Nación. ¿Cómo está, chiquilín? ¿Qué hace Luis, Pancho? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Uy, encontró verde atrás suyo en la redacción. Ah, ya sé dónde está. Contame, ¿de qué se trata esto? Es una medida, como decía Pancho, es más lo que transmite por lo que implica que por los efectos concretos, porque en un contexto de altísima inflación y caída de los ingresos, el crédito hipotecario estaba en niveles mínimos históricos, casi nulo, porque era muy difícil acceder. Pero lo que está mostrando esta comunicación, que lo que establece es que no se va a poder, en el crédito hipotecario que recibía pesos, después se da vuelta y cambiaba por dólares al oficial para comprar un departamento, un inmueble. Eso se suspende y es un endurecimiento más del cepo que, como te decía, lo que muestra es que más que limitar esas operaciones, que no hay dólares y es quizás uno de los últimos espacios donde quedaba por limitar una operación que lo que está transmitiendo es que efectivamente no hay divisas en el Banco Central más que una sección donde hubiera salida de dólares porque, como decía Pancho recién, la cantidad de créditos que se están entregando está en mínimos históricos por condiciones macroeconómicas. Entonces, ese es el punto. Estaba mirando, Esteban, los números. Hace 20 años era 5% del PBI el crédito hipotecario. El año pasado fue 0,2%. Claro. Y ni quiero mirar este año. 0,02 debe ser en este año. Primero quiero decir que hay una buena noticia. Pelle está vivo. O sea, tenemos un presidente del Banco Central, hay que dar la primera información, porque digo, el gobierno, yo lo decía en el pase, si estaba inerte antes de la elección, solo funcionaba el sector Sergio Massa para tratar de hacer campaña. Bueno, ahora digo, ¿hay alguna medida, Esteban, que le facilite la transición a Milei o ves que no pasa nada por ahí? No, en este contexto lo que se puede analizar es que lo que en realidad no esta medida puntual que limita la salida de dólares, sino en algún punto lo que se estableció después de las elecciones con este nuevo dólar exportador 50 y 50, lo que busca es que haya algún tipo de ingreso de dólares para que las reservas del Banco Central no terminen tan en negativo y quizás en ese contexto es una señal para que el nivel de reservas, que si bien está en mínimos con la cuenta en reservas netas negativas, podría ser peor si no se hubiera establecido este esquema de devaluación o de la devaluación sin devaluar con este dólar exportador. Lo que muestra esta decisión de hoy de limitar el acceso al dólar oficial es también reconocer el atraso cambiario que tiene el dólar oficial, que es lo que se suspende con esta medida, y cuando uno mira tanto por el lado de las exportaciones como los impuestos a las importaciones, que el oficial es simplemente una referencia, que en realidad en lo operativo el tipo de cambio es más alto para todas las operaciones, sincerando un poco que el atraso cambiario del oficial está y que tampoco es una medida que hoy rija como número, lo que decíamos siempre, el dólar imposible, el que decía siempre Pancho, el dólar oficial, termina siendo solamente una vara sobre el cual se montan impuestos para sí regir el comercio exterior. Esteban, y hay todo un universo de empresarios esperando que haya algún dólar para trabajar directamente, ¿no? Claro. No digo ya importar. No sé qué información tenés de qué es lo que les contestan, cuánto tiempo hay que esperar para eso. No está definido porque tampoco, más allá de las reuniones que se establecen de las segundas líneas en los equipos más técnicos, y lo hemos visto con fotos, todavía no estaba, bueno, hasta ayer se confirmó la llegada del Ministerio de Economía, no está confirmado tampoco, si bien trasciende quién estaría a cargo del Banco Central y qué funciones tendría y cuál sería el rumbo de esa política monetaria, tampoco está definido. Trascendieron desde un lado de los equipos económicos en supuestas reuniones del equipo del económico saliente y el entrante, cuál sería el tipo de cambio de equilibrio, fue rápidamente desmentido de cuál sería el tipo de cambio de salida del cepo cambiario. No estaba definido en este contexto cuál va a ser y los tiempos se acortan porque, como decíamos, no hay dólares en el Banco Central, se traban las importaciones y los plazos de toma de decisiones de las empresas o ahora por ejemplo, de los quienes toman créditos, se acortan muchísimo. A esta altura, ¿tenemos cotización de dólar, Pancho?
¿O todavía es temprano? No. Todavía es temprano, pero vamos a hacer un intento a obtener una tendencia. Bien, ayer cerramos en 1045, Esteban, y decíamos con Pancho, las variables financieras, no económicas, no estallaron. Después hablamos un segundo de lo económico, que es la inflación. ¿Qué lees ahí? Por un lado, que después de estar en valores muy bajos en un contexto de extrema desconfianza, donde se preveía la continuidad del esquema económico en caso del triunfo de Sergio Massa, eso se revirtió y eso fue lo que explicó suba en los valores de las acciones y una disparada del dólar que también era esperable, viendo el ritmo de inflación que habían tenido el resto de los precios. El otro dato que también es importante y tiene que ver con la falta de dólares en el Banco Central es cómo subió el dólar MEP, el dólar legal, financiero, libre, que lo que está mostrando es que también se terminó la intervención que hacía el Banco Central para mantener esa cotización baja y era otra de los canales por donde el Banco Central perdía reservas. Después de las elecciones eso se terminó y es lo que explica por qué ese tipo de cambio subió, incluso es más alto en estos días que el dólar contado con liquidación, que es el del para sacar o entrar divisas del exterior de forma libre a través de intercambios financieros. Claro. Ahora, la otra variable que es la económica, Esteban, que es la inflación, y estamos viendo con precios, con carne, con alimentos y demás, parece descontrolada y me atrevo a decir que si alguna vez el gobierno le dio batalla, la ha terminado, digo, con un tombolín y reconociendo que ya no puede hacer nada, ¿no? Exacto, sí, porque vencieron un montón de acuerdos, muchos de los cuales terminaban o habían sido establecidos hasta antes de la segunda vuelta. El gobierno pierde y por un lado no había acuerdos vigentes y por otro no hay ningún tipo de poder de negociación y al mismo tiempo llega un gobierno que al menos en lo discursivo lo que plantea es mayor libertad en el mercado y menor injerencia del Estado. Entonces ese escenario de reacomodamiento hace que haya subas de precios en algunos rubros por encima incluso de los esperados y por otro reacomodamientos. El presidente electo Javier Milei habló de precios rezagados y de inflación reprimida, también lo habíamos comentado acá durante muchas semanas y eso es en parte también lo que estamos viendo, donde muchos precios, muchos rubros tenían a partir de acuerdos vigentes, de acuerdos de precios, valores retrasados y brechas, ¿te acordás que lo comentábamos? Entre diferentes comercios, supermercados y comercios de barrio. Eso, al caerse todos esos acuerdos, empiezan a liberarse y es la fuerte aceleración inflacionaria que vemos que muchos plantean, incluso consultoras, que sería aún más alta en los próximos meses si es que se avanza con otras correcciones como, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos o el transporte, o los combustibles también. No te vayas, Esteban. ¿Qué pasa allá en Libares, allí en el Hotel Libertador? Porque están los autos oficiales, Luis, tanto de Nicolás Pose como de Diana Mondino a espaldas de la Cámara, con lo cual todos los ojos están puestos en esta puerta de Avenida Córdoba del Hotel Libertador. Vamos a intentar preguntar, yo creo la primera pregunta es, Mondino, al ingreso, Luis, nos decía no va a haber ningún nombramiento hasta el 10 de diciembre. Una hora después tenemos 2 funcionarios. Entonces, queremos saber si durante la jornada habrá más confirmaciones o no. Así que esa va a ser una de las consultas a quien va a ser futura canciller de Javier Milei. Luis. Gracias, Jan. Esteban, ¿qué estás viendo de estos nombres? Hoy hablábamos con Pancho de esta aparición por comunicado oficial de la oficina de Milei. ¿Quién va a ser el titular del ANSES? La aparición de Caputo, Reidel. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué perfil estás viendo? Yo lo que veo es que hay también un reacomodamiento de nombres y de funciones donde lo que eran las figuras centrales o que tuvieron más protagonismo durante la campaña empiezan a perder su lugar o empiezan al mismo tiempo a ser ocupados por figuras más cercanas a PRO o lo que era Juntos por el Cambio en aquel momento y que vemos una especie de reacomodamiento del gabinete donde al mismo tiempo es interesante también lo que se planteó en el comunicado que contaban recién de que el cierre del Banco Central no es negociable, porque lo que transmitían las novedades que se plantearon ayer y la decisión de Emilio Campo de no continuar con el puesto al cual había sido elegido cuando se anunció en septiembre, daba a entender otra cuestión. Entonces, siento que en alguna medida crujen los planteos más duros de la campaña de Javier Milei cuando finalmente tiene que tomar las riendas de diferentes áreas del Estado con nombres que no estaban hasta hace un tiempo en el radar o como de los posibles que iban a ingresar en su gobierno porque no tenían o no estaban cercanos a las ideas más rupturistas o más extremas que se plantearon durante la campaña. Eso es por lo menos lo que transmiten los nombres que estamos viendo confirmarse en estos días. Caputo está confirmado, no está confirmado, ¿qué sabemos? Y está planteándose como el más cercano, algunos lo dan como confirmado de hecho, hay que ver cómo... A ver, un segundo Esteban, ¿qué pasa, Jan? Estamos esperando a Mondino, Luis.
Insisto con lo mismo. El señor de cada la movimiento gorrita de la no puerta era sale Mondino, claro. Claro. El hombre dice, yo no soy ni funcionario. Es Dice, que cuando los que hemos va a ser hecho un tiro de guardia afloje. periodística sabemos que cualquier cosa es un estrés. Entonces si salen, pegás el grito. Pero bueno, no era. El señor de la gorrita Claro. dijo, era de Ecuador, me imagino. ¿Qué? Claro. Es una cosa de loco. Pero bueno, qué lindo viernes. La señora Tremendo. contenta, dice tampoco soy Diana Mondino. Ahí está. Miren la montonera. Senador, ¿viste? A cualquiera que pasa de traje. Claro. Gran Sí, por laburo ahí de enganchás nuestro algo. cámara. No sé con quién estás trabajando hoy, Jan. Dani Colabelli. Ahí está, Un Dani. saludo a Dani Colabelli, que está haciendo un laburo todos los días titánico, porque hay que estar ahí en medio de... en medio de toda esa gente. Y está nuestra compañera muy guapa ahí de Canal 9, que es como la... ¿Cómo se llama, Valentina? Blasón debe ser. Blason, Valentina Blason, Ahí exacto. está. Es que está... Sí, Está sí. Maya también, Maya Yastreblansky está. Ahí Al con aire el también, celular. claro. ¿A Todos dónde al está aire. Maya, que Está no la Maya al veo? lado de la vitrina. Ahí está Maya Castrebraski, efectivamente. Sí, Nuestra sí, compañera está de Está la todo redacción bien. del Y acá Bueno, estoy ¿qué yo, hago? mirá. ¿Qué hago? Mirá, ahí está Jan, pobre santo. Le pongo humor al viernes, ¿viste? Claro, ahí está. Bueno, ¿qué hago, encuentro Jan? Nahuel. ¿Vuelvo para atrás? Porque ¿sigo hablando con la fuente que lo dejé ahí colgado o qué? Sí. Vaya, tranquilo, vaya. Usted grite, directamente grite. Y entra al aire Claro, directamente. me meto al aire. Dale, ahí está. Perdón, Esteban, la interrupción. No hay problema. Pancho me ha preguntado si estaba confirmado y lo que transmiten un poco los... No, si bien no se confirmó oficialmente, la salida de muchas de figuras históricas, por así decirlo, de la Libertad Avanza, como Emilio Campo, Carlos Rodríguez, lo que transmite es que hay una diferencia de caminos o de visiones que, de alguna manera, sin confirmarlo tácitamente, están comunicando que sí Caputo es quien va a tomar el lugar, por lo menos ahora, del Ministerio de Economía, y hay que ver en las segundas líneas todavía hay, cuando uno habla con sus asesores, sus economistas que trabajan con él hace tiempo en el sector privado, también reconocen que hay reuniones de transición y también negociando, estableciendo cuáles van a ser los parámetros y los diferentes figuras a ocupar dentro de un eventual gobierno. Tengo entendido que está trabajando hace tiempo, además, ¿no? Asesorando hace tiempo, Caputo. Claro, sí, eran hombres de consulta desde su consultora. Nunca había perdido los vínculos con otras figuras, tanto de la oposición en aquel momento antes de las elecciones, como algunas figuras del gobierno también, muchos ámbitos educativos, universidades y historia de pasados en común. Entonces eso habilitaba ciertos caminos. Ahora se facilitó esta transición y hay que ver todavía, si bien no se definió, sería Caputo el elegido y hay que ver después debajo del ministro cómo se van ocupando los diferentes lugares del gabinete económico. Gracias, chiquilín. Volvemos cuando usted lo diga, ¿eh? Dale, a ustedes, un abrazo. Hasta luego. ¿Dólar? Tengo dólar. ¿Ha visto? Sí, tengo Bueno, dólar. 11.06. Tampoco te hagas el canchero. Estaba